luego, así que bienvenidos a aquellos que nos están viendo. El nombre, el título de esta palabra la he llamado Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. Bien, la Dirección Nacional de Vialidad, ¿sí? Las siglas son DNV chica, comúnmente llamada Vialidad Nacional. Es un organismo descentralizado del Estado Nacional en la órbita del Poder Ejecutivo de la Argentina, y la misión de Vialidad Nacional o de la Dirección Nacional de Vialidad, escuche bien, es la de construir, diga conmigo, construir, conservar, mantener, mejorar y ampliar la red troncal nacional de caminos, que es una parte de la red vial de Argentina, ¿sí? Esta Dirección Nacional de Vialidad fue creada en el año 1932 por el presidente Agustín Pedro Justo, y como le decía recién, la Dirección Nacional de Vialidad se encarga de mantener, construir, o sea, es la que se encarga de que cuando usted sale a una ruta, esa ruta esté bien. Les falla un poquitito, les tengo que decir, ¿no? ¿Para qué le miento? Ayer que estuvimos, por cierto, estuvimos con los hermanos de Olavarría y de Azul en Olavarría ayer. Los hermanos de Olavarría estuvimos despidiendo a una joven que se casa y se va a vivir a República Dominicana. Y estuvimos allí teniendo una reunión con sus papás que no son cristianos. Estuvimos allí, la verdad tuvimos un bello tiempo, oramos por ella, sus padres muy tocados. Y bueno, ya que estábamos, picamos algo. O sea, picamos un cordero como de 16 kilos ayer. La pasamos bien ahí. Y fuimos y vinimos, y la verdad es que yo ya tenía lista esta palabra, ya estaba escrita esta palabra, ya la había procesado esta palabra, y yo decía, le voy a cambiar el nombre porque me parece injusto decir que estos se encargan de construir y mantener los caminos. No sabe lo que estaba la ruta ayer cuando íbamos para allí. Por momentos decía, ¿por qué estas rutas son tan angostas, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos el día de ayer con nuestros hermanos, y quiero hablarte los próximos minutos en la palabra de Dios acerca de una importante función del cuerpo de Cristo. Y cuando digo una función del cuerpo de Cristo me refiero a una función tuya y mía, y es la función de aprender a construir y mantener caminos. Quiero hablarte del alcance de esta misión y de algunos pasos que podemos dar para ponerlo por obra. Hay un consejo en la palabra del Señor que yo le he llamado, al menos, lo he leído muchas veces en mi vida este pasaje, estos versículos, yo le llamo un consejo entreverado. ¿Por qué? Porque es un consejo que está en el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías, usted sabe, el profeta Jeremías es un profeta recordado por sus llantos y por sus lamentaciones. Algunos le llamaban el profeta llorón. De hecho, yo me acuerdo, mi hermano, el más chico de todos, nosotros somos 4 hermanos, yo tengo un hermano 12 años menor que yo, se llama Elías, y cuando era chico era de cómo lloraba ese pibe. Lloraba muchísimo, me acuerdo cuando era chico. Un amigo de mis padres de la congregación donde asistíamos en aquel entonces le dice, te equivocaste de nombre. A este lugar de Elías le tendrías que haber llamado Jeremías, por lo llorón. Y Jeremías es un profeta recordado por esos llantos y lamentaciones, y sus libros fue inspirado por el Espíritu Santo a hablar de dos cosas que no son las más lindas. Jeremías habló de arrepentimiento, o sea, no son las más populares, no digo que no son buenas, son muy necesarias, pero habló de dos cosas: arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento, y diga conmigo juicio. Arrepentimiento y juicio. Ahora, en medio de esto, me encuentro con dos versículos que parecieran que son como un consejo entreverado, le decía yo. Jeremías 30, 20 y 21 dice lo siguiente: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleitó? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
versículo 21. Ahí le va el consejo. Establécete señales. Ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Yo les decía que es una escritura un poco atípica porque respecto a la esencia del libro de Jeremías, porque en un libro donde predomina el hablar o el hablar del juicio venidero de Dios, nos encontramos con Dios hablando con ternura de su pueblo. Ahora, ¿cuántos saben que Dios en Jeremías, cuando habla de juicio, tiene que ver con que el pueblo hacía un desastre? No era de gratis que se decía lo que se decía. Sin embargo, me gusta porque en este libro, en estos dos versículos, Dios habla con ternura. Es como cuando usted piensa en sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos que ya no son niños? Mis hijos ya no son niños. ¿Cuántas veces cuando usted piensa de ellos y le habla a ellos, le habla como si fuera un niño? ¡Ay, mi bebé! Dice uno, ¿no? ¡Salí, mamá! ¡No me digas bebé! ¡Salí, papá! ¿Por qué? Porque ya no son bebés, pero para uno nunca dejan de ser los bebés, ¿verdad? Todavía mi mamá me agarra del cachete ahí. Y es normal. Porque a uno cuando piensa en sus hijos, le brota la ternura, ¿no es así? Uno se los quiere comer. Y cuando hacen algunas cosas que ya son grandes, dice, ¿por qué no me lo comí? Pero bueno, ya está. El motivo por el que Dios habla como habla de su pueblo, yo le llamo un motivo trascendente. Porque el momento histórico en que esta escritura aborda es el tiempo en que era necesario. El pueblo andaba muy mal, la gente andaba muy perdida, y era necesario para el pueblo de Dios establecer señales, porque las señales, diga conmigo, señales, las señales que ellos iban a establecer iban a ser un legado para las generaciones que venían detrás. Era necesario hacer un camino. Era necesario que hubiera un camino trazado. Entonces, mira esta versión de la misma escritura, que es la Nueva Biblia Viva. Dice, del mismo pasaje que le leí, el Señor responde: Efraín es aún hijo mío, el pequeño a quien amo. Tuve que castigarlo por necesidad, pero lo amo todavía. Por él suspiro y de él tendré misericordia. Y mire lo que dice el versículo 21. Preste atención. Cuando te lleven al exilio, ve dejando en el camino señales que indiquen el camino de regreso a Israel. Marca bien la senda de ida, porque a tus ciudades retornarás por ellas algún día, Virgen de Israel. Muy bien. Primero me llama la atención porque este consejo viene cargado proféticamente. ¿Por qué viene cargado proféticamente? Porque Dios dice, un día vas a volver a tus ciudades. Un día vas a regresar. Ahora, el consejo es, cuando te lleven al exilio, o sea, cuando vayas en tu camino, tenés que dejar señales. Esas señales, la versión Reina Valera le llama majanos. Escuche bien, majanos. ¿Qué es un majano? Algunos le llaman mojones. Majanos. Majano, según la Real Academia Española, se define como montón de cantos o piedras sueltas que se forman en las tierras de labor o en las encrucijadas y división de términos. O sea, un majano tenía como fin, escuche bien, un majano tenía como fin
marcar un camino, diga conmigo, marcar un camino, pero también establecer un límite. Los majanos decían, o sea, el majano, uno armaba ese montón de piedras, dice, ponte majanos altos, o sea, que se vean muy bien. Prepara señales o majanos que se vean bien altos, porque eso va a servir para marcar un camino y también establecer un límite. Uno levantaba un majano y decía, hasta aquí sí, de aquí para allá no. Y siento de parte del Espíritu Santo que este tiempo la iglesia necesita poner majanos. Necesita levantar señales que marquen un camino para caminar, pero que también establezcan límites. Y Dios le dice, mira, es necesario eso. ¿Por qué? Porque cuando te lleven al exilio, como un día vas a volver, porque yo no soy un Dios injusto, yo soy un Dios que te ama, yo soy un Dios que busca el bien para ti, yo soy un Dios que piensa bien de ti. Entonces, como yo preparé esta tierra de bendición para ti, yo te quiero traer a un lugar de bendición, no importa dónde vayas. Para llegar a ese lugar de bendición necesitamos que haya señales, necesitamos que haya un camino trazado. ¿Sí me explico? Sobre todo porque un día va a haber otras generaciones que van a querer o van a necesitar volver a ese lugar y van a tener que mirar a dónde están los majanos para poder volver. Qué terrible que es perderse, ¿verdad? Hoy vivimos en la época del GPS, donde usted usa una aplicación como Waze, que hasta dónde están las cámaras de velocidad le dice, o sea, le dice todo. Le dice si hay tráfico, si hay un auto detenido, un camión. Pero ¿cuántos se acuerdan de los mapas? ¿Se acuerda usted de los mapas? Cuando abríamos un mapa así grande en el auto para ver a dónde teníamos que ir. El año pasado que fuimos a la Patagonia con mi familia, estuvimos por la Patagonia, fuimos a lugares donde no había GPS, no había nada. Se acababa todo. Entonces yo por las dudas me compré un buen mapa. Así a la antigüita le digo, porque si nos llegamos a perder, al menos el mapa nos va a decir por dónde ir. A ver dónde está el camino, a ver dónde está la ruta. La iglesia tiene que poner señales claras. Vos en tu vida tenés que dejar señales claras. Tus hijos tienen que ver señales claras para que el día que Dios los quiera bendecir, el día que Dios los llame, puedan decir, ¿por dónde voy? Ah, mirá, ahí están las señales que mi papá dejó, las señales que mi mamá dejó. Ahí están las señales. Y cuando hablo de hijos, no solamente hablo de hijos naturales, pero una generación que venga detrás, que el Señor va a levantar. Una generación de hombres y mujeres que Dios va a levantar, que tal vez ni ellos saben que Dios lo va a levantar, porque están ahí en las calles, están en las plazas, están en otro lado. Hay toda una generación que va a ser la cosecha que Dios va a levantar. Y ellos necesitan ver cuál va a ser el camino que tenemos que caminar. Y para ver el camino van a tener que ver las señales. ¿Sí me explico? Los majanos. Y tendremos que hacer eso. Cada uno de nosotros, con nuestro caminar en la vida, en esta tierra, dejamos señales, límites o majanos a las generaciones que vienen detrás. Cada uno de nosotros. Usted deja señales, límites o majanos a los que vienen detrás. Y quiero hablarte rapidito, voy a tomarme unos minutitos. Le dije que no iba a ser extenso, pero quiero hablarte los próximos minutos de algunas señales. Hay muchas más. No voy a tomar el tiempo para hablar de muchas más, pero sí al menos las que considero más importantes. Algunas señales que tal vez usted dirá, pastor, eso yo ya lo escuché. Seguramente. Pero algunas señales que son importantes y que te recomiendo que puedas vivirlas y dejarlas bien altas para que otros puedan ver. Diga conmigo el arrepentimiento. Nunca vamos a ser perfectos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos aquí dicen yo soy perfecto? ¿Verdad que no? Y Dios no te exige que no te equivoques nunca, porque Él sabe que te vas a equivocar, ¿verdad? ¿Y cuántos saben? ¿Cuántos creen que Dios sabe que vamos a fallar? Dios nos conoce. Por eso hay algo que se llama arrepentimiento, porque
Todos tenemos errores, pero Dios nunca rechaza a alguien que se arrepiente. Dios nunca rechaza a alguien que dice, está bien, yo cometí un error, pido perdón, me arrepiento. Si cometí un error haciendo esto, entonces en vez de hacer esto voy a hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Dios no te exige ser perfecto y nunca te equivoques. Si no, te voy a mandar un rayo. Porque no hay manera, ¿verdad, Mario? ¿Quién no se equivoca en la vida? Y esto no es un justificativo del pecado, no, ni mucho menos. Pero la verdad, ¿quién aquí puede decir yo nunca más voy a pecar? Sería terriblemente mentiroso, ¿verdad? Porque vamos a caer. En algún momento algo va a pasar. ¿Para qué es lo que Dios nos dice? Lo más importante no es que nunca jamás vuelvas a pecar. Porque eso sabemos que es imposible, pero sí es importante que tu estilo de vida sea el arrepentirte. Y que otros puedan decir, sí, se equivocaba, pero también sabía arrepentirse. También sabía arrepentirse. Dice Hechos 3, 19 y 20, por lo tanto, cambien su manera de pensar, o sea, arrepiéntanse, eso es lo que significa arrepentimiento, y de vivir. Cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar mi manera de pensar y de vivir. ¿Qué es arrepentimiento? Si yo me equivoqué porque caminando para acá me equivoqué, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Llorar como un loco todo el tiempo? No, a veces el arrepentimiento trae lágrimas, pero no es llorar como un loco por lo que hemos hecho o por la consecuencia de lo que hemos hecho, ni estar lamentándonos. Arrepentimiento es decir, si yendo para allá me equivoqué, entonces voy a cambiar mi manera de pensar, me voy a dar vuelta y voy a empezar a caminar para otro lado. Voy a hacer las cosas distintas. ¿Sí me explico? Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Bien. Segundo majano o señal en la que quiero hacer énfasis hoy. Diga conmigo el perdón. Aprendamos y enseñemos a perdonar. Aprendamos y enseñemos a perdonar. No tengo mucho que hablarle del perdón, usted lo sabe. Es terrible que la señal que dejemos es, no, mi papá, mi mamá o esta persona era tan rencorosa que jamás pedía perdón, jamás perdonaba. Se equivocaba, pero sabía pedir perdón. Le hicieron cosas, pero aprendió a perdonar. Qué tremendo majano, qué tremenda señal que es el perdón. Pedro dice en Mateo 18 que un día se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo en el versículo 22, usted conoce la escritura, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. O sea, ¿cuánto tengo que perdonar? Siempre. Aprenda a pedir perdón y aprenda a perdonar. Y usted dejará una señal muy alta. Y usted va a entender que ese es un buen camino para caminar. Tercer majano o tercer señal que tiene que ser clara y contundente. Voy a leer la tercera y me quedan 3 más. Y vamos a orar. Diga conmigo gratitud. Esta es una señal muy poco vista en los últimos tiempos. Porque vivimos en una era muy hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Todo está centrado en mí, en el hombre. Y el hedonismo está íntimamente relacionado con el egoísmo. Entonces, muchas veces las personas no suelen ser agradecidas porque creen que, ya sea desde Dios hasta el vecino, hasta mi compañero de trabajo, hasta mi líder, hasta mi pastor o hasta quien sea, hasta mi hermano, tienen la obligación
de hacer algo por mí. ¿Sí me explico? Y vivimos en una era donde esto es muy frecuente. Yo lo encuentro, mire, mucha gente lo toma como que tiene la obligación de, pero la verdad es que una vez le decía a una persona que estaba muy enojada con su padre, es que no me apoya, es que esto y el otro. Dije, no tiene la obligación. Ya estás grandecita, tomaste tus decisiones en la vida, y si bien él como papá siempre va a procurar por vos, no tiene la obligación de darte todo lo que a vos te parece que él te tiene que dar. ¿Se me explico? Porque lo había ayudado con algo, pero ella esperaba más. Yo le dije, ¿sabes qué? Estás mal, tenés que arrepentirte. Que la ingratitud, en vez de agradecer por lo que sí te dio, te estás quejando y hablando mal de él por lo que no te dio, y eso se llama ingratitud. Y la ingratitud es un pecado. ¿Me explico? ¿Cuántas veces con Dios hemos sido así? La verdad. Señor, estoy enojado porque no me diste esto, aquello, lo otro, en vez de darle gracias por lo que sí nos dio. De hecho, soy un convencido que la gratitud abre puertas a cosas mayores, y la ingratitud es un pecado que cierra esas puertas y nos estanca en la vida. Muchas personas están estancadas en la vida debido a la ingratitud. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, y sean ¿qué? Agradecidos. Y bueno, le podría leer muchísimos versículos en la Biblia acerca de la gratitud. La gratitud te abre puertas. El único leproso de los 10 que fue a Jesús sanó 10 leprosos. Solo uno volvió. El resto, quién sabe dónde andaba. Jesús se preguntó, ¿y el resto? ¿Los demás dónde están? Y más de una vez me imagino al Señor diciendo, a ver, ¿dónde están todos los que yo hice tanto por ellos? ¿Cuántos conocen personas que cuando necesitaban algo del Señor, ahí estaban? Cuando Dios los bendice, no le ve más el pelo, ¿verdad? Ya no se congregan, ya no hacen esto, no hacen lo otro. Y más de una vez pienso que esa es la pregunta que Jesús se hace. ¿Dónde están? Los bendije, les di esto, fueron provistos, esto, aquello, lo otro. Ahora, ¿dónde están? La ingratitud es terrible, pero la gratitud abre puertas. Dice que cuando volvió ese único leproso, Jesús le dijo, no solamente porque ya había sido sano, eres salvo. Ya, llegó más lejos. ¿Por qué? Por la gratitud. La gratitud le abrió la puerta a algo mayor. ¿Estamos aquí? Amén. Diga conmigo arrepentimiento. Ahí va. Piensen los señales esas en el camino. Arrepentimiento. Diga conmigo perdón. Gratitud. Cuarta señal. Amor. Dios es amor. El amor es la esencia de Dios. Y Dios nos insta, nos enseña a vivir amando a otras personas. Jesús dijo, hay 2 mandamientos en los que se resume todo este rollo de la ley, los profetas y todo lo demás. Y los 2 mandamientos comienzan con una palabra. ¿Cuál era la palabra? Amarás. Ahí tienes todo lo que necesitas. Eso quiere decir que amando estás cumpliendo todo lo que Dios espera. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Diga conmigo, imiten a Dios. Usted no puede dividir el mar en 2, ¿verdad? Tal vez usted no puede dividir el mar en 2, pero usted puede amar. Imite a Dios. Versículo 2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que el Señor nos encuentre siempre amando. Que las generaciones que vienen detrás nuestro se encuentren en la iglesia, una iglesia que aprende a amar. Y amar, ¿cuántos saben que amar no te sale de un momento para el otro? ¿Verdad? O usted es una pera en dulce. ¿Vieron que hay un dicho que dice,
ninguno somos perita en dulce, ¿no? Una pera en dulce. ¿Cuántos saben que no todos somos una pera en dulce? Yo no soy una pera en dulce, ¿verdad? No somos una monedita de oro bella. Pero tenemos que aprender a amar. Diga conmigo, aprender. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Empiece a ejercitar el amor en pequeños pasos, en pequeñas cosas. Aprenda a amar. El amor es una elección. Elija amar. Pero ¿cómo voy a elegir amar a ese o a esa persona que son tan difíciles? Son tan difíciles como vos sos y Dios te ama. Aprenda a amar. ¿Sí me explico? El amor es parte, es una gran señal. Vivir en amor, imitar a Dios en lo que Él ama. Cuarta señal o cuarto majano: servicio y consagración a Dios. Este va agarrado casi de la mano del tercero. Ese casi que va enganchado al tercero. Si yo amo el resultado de mi amor, ¿cuál va a ser? Si yo amo, yo me entrego. ¿Y cómo me entrego? Sirviendo. Consagrándome a. Nos consagramos a Dios y le servimos a Dios cuando lo hacemos por otras personas. Trate siempre de servir a alguien más. Romanos 12:11 dice: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Jesús dijo en Marcos 9:35, se sentó, reunió a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el número 1, entonces debe ocupar el último lugar. ¿Y qué? Servir a todos. Diga conmigo: servicio. Que las generaciones que vienen digan: ¿cuál es el camino para que Dios se mueva en una nación? ¿Cuál es el camino para que Dios haga algo? ¿Cuál es el camino de regreso? Bueno, en ese camino vas a encontrar arrepentimiento, vas a encontrar, a ver, donde veas un cartel que diga perdón, por ahí tenés que seguir. Donde veas que hay gente que se sirve y se ama, ese es el camino. Si amás y servís a alguien más, y alguno dirá: y bueno, pero yo a veces sirvo y la gente no nos agradece. Sí es verdad, eso es verdad. Pero usted sirva al Señor, sirviendo a otro, y usted va a marcar un camino. ¿Sí me explico? Ayude sin esperar nada a cambio. Y Dios, que no es deudor de nadie, va a hacer mucho por usted. De hecho, ya ha hecho mucho por usted. ¿Me explico? El servicio. Sirva a otras personas. Yo le doy gracias a Dios por la gente que limpia aquí, por la gente que ayuda, por la gente por los hermanos de hospitalidad que vienen, que nos ponen la silla, que hace esto, que hace el otro. A veces termina un culto y están corriendo para acomodar la silla de vuelta para el otro culto. Y hay personas que van a la casa de otro y que hacen esto y aquello. Gracias. Ese es un buen majano, una buena señal. Sirva y ame a otro. Y termino. Yo le había hablado de arrepentimiento, perdón, gratitud, amor, servicio y consagración. Y por último, este majano es muy importante. No es que porque sea el último sea el menos importante ni el más importante, pero es trascendente. El último majano: busque y tenga comunión con Dios. Que las generaciones que vienen por detrás digan: yo recuerdo que mi papá oraba, yo recuerdo que mi madre oraba, yo recuerdo que mi padre abría la palabra, yo recuerdo haberlo visto hacer eso. Yo recuerdo a esta persona cómo oraba, cómo buscaba a Dios. Tenía comunión con Dios. No oraba solamente los domingos en la iglesia, pero tenía una vida de comunión con Dios, tenía una vida devocional. Oraba cuando tenía que orar, estaba cuando tenía que estar allí, buscando a Dios. La búsqueda de Dios, este majano es insustituible. Mire, le voy a decir más: si usted no tiene comunión con Dios, usted no va a poder arrepentirse, difícilmente va a poder perdonar, difícilmente va a ser una persona agradecida, difícilmente usted va a poder servir y amar si usted no ama a Dios. Juan decía que el que no está unido a Dios no puede amar. En sus epístolas. Es insustituible. Mire,
Que Dios, escuche bien esta frase, ya vamos a terminar. Que Dios sea siempre la opción, no una de las tantas opciones que tengo. Bueno, voy a probar haciendo esto, lo otro, aquello, esto, acá. A ver, no, como nada me sale, bueno, entonces voy a usar una opción más, que voy a la iglesia y que me digan a ver cómo Dios puede ayudarme. Que esa no sea una opción más. Que Dios sea siempre tu primera opción. La opción. Yo tengo comunión con Dios. Salmo 27, el salmista David decía, le pido a Dios lo que pido de Dios. Lo que más deseo es el privilegio de meditar en su templo. Y escuche lo que decía, a ver, en Salmo 27, versículo 4. Vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. Lo que le pido a Dios, yo quiero estar en su presencia. Yo quiero pasar tiempo con Él. Tenga aparte tiempo para pasar con Dios. Qué difícil es a veces, ¿no? En la vida ajetreada que vivimos, a veces es difícil apartar tiempo para pasar con Dios. Necesitas hacerlo. Ese va a ser un majano que las generaciones que vienen detrás, que otras personas, que vos mismo un día, porque a veces tal vez vos te perdés y decís, ¿qué es lo que pasó? Yo me acuerdo que yo hacía esto, aquello, lo otro. Yo me acuerdo cuando vivía de esta manera. Voy a volver por ese camino. Siempre necesitamos un camino para volver. Vamos a ver un epitafio desafiante para reflexionar. Ya estoy cerrando. Allí en Hechos, yo esto lo menciono mucho. Es un versículo que he usado muchas veces en mi vida, porque me ha tocado mucho desde que me acuerdo Dios abrió este versículo en mis ojos espirituales a la verdad que hay detrás de este versículo. Mucho lo he usado. Hechos 13:36, después de muchos años, alguien en el Nuevo Testamento le pone el epitafio a la tumba de David. Que había muerto muchos años antes. Y allí dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Escuche bien. El epitafio, ¿qué es el epitafio? Vieron que cuando va a un cementerio, que no es un lugar muy lindo, por cierto, el lunes pasado me tocó ir al cementerio a despedir justo que estábamos en Buenos Aires dejando a los chicos, murió Pocho, un amado hermano de muchos años, falleció el domingo pasado, y el lunes tuve la oportunidad de ir al cementerio, allí el suegro de Diego, Anibaldi. Y fui ahí al cementerio y en lo que llegaba la caravana, porque yo venía directamente del campamento de jóvenes, llegué antes a ese cementerio en González Catán. Recuerdo, yo siempre lo hago, usted dirá, qué morbo, pastor, pero a veces cuando voy a un cementerio soy de recorrer y ver fechas y a ver qué se dice de las personas. Amante padre, buen esposo, esto, el otro. Bueno, cuando usted lee una frase de esas, eso se llama epitafio. Y a veces el pastor Dante luego, cuando hacía, que no era un culto, hacía su programa, luego le preguntaba a los artistas, ¿qué querés que pongan en tu tumba? Bueno, alguien miles de años después de que David murió, le puso ahí un epitafio. Y dijo, David fue un hombre que sirvió a los propósitos de Dios para su generación. La otra versión, Dios habla hoy, dice, ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres y que su cuerpo se descompuso. David dejó una marca. ¿Cuál fue esa marca? El tiempo que estuvo en la tierra, sirvió a la gente de su tiempo como Dios quería que lo hiciera. O sea, fue alguien que dejó, hasta el día de hoy David nos dejó un montón de majanos y señales. Que ese sea el epitafio de cada uno de nosotros. Pasó por esta tierra y en ese paso por esta tierra sirvió a la gente de su tiempo de acuerdo a como Dios lo quería, o sirvió a los propósitos de Dios para la gente de su tiempo. Que la iglesia, que este sea el epitafio de la iglesia, que la gente pueda decir, esta gente, estos hermanos, estas personas sirvieron a la gente de su época de acuerdo a como Dios quería que los sirvieran. Qué
Qué complicado es transitar una ruta. Ahora sí me viene mi queja con Vialidad Nacional. Ahí le va. Qué complicado es transitar una ruta, calle o camino roto, mal señalizado o mal trazado, ¿verdad? Recuerdo mi último viaje a Tucumán lo hice en auto. Este lo hago en avión, ya dije no. Y agarré la ruta 41, ¿vio? La que agarran uno en Castelli. Y recuerdo que nos agarró la noche pasando lobos por ahí. ¿Sabe lo que es neblina? Una ruta, carteles del año 80 que están todos oxidados. No están señalizadas la salida, no hay puesto esos ojitos de gato que se ponen luego para señalizar. Usted no sabe, cada vez que venía una intersección de camino teníamos que estar así, a ver si no nos caíamos de un puente o de algo, porque no se ve nada. Y ni se diga de tratar de evitar un pozo. ¡Pum! ¡Pum! Nos agarrábamos todos. ¿Por qué? Porque es terrible transitar un camino, una ruta mal señalizada, mal mantenida, mal trazada. Es terrible, ¿verdad? Bueno, familia, yo le voy a decir algo. Que las generaciones, que aquellas personas que todavía no conocen al Señor, pero que Dios ya las tiene en su corazón y van a conocer al Señor, no tengan que transitar una ruta como la 41. Me tocó a mí. Que nosotros, la iglesia, estemos listos. Y este mensaje es que usted esté listo para ser un discipulador. Y no hablo de un programa de una iglesia. Que usted esté listo para ser un modelo. Alguien que pone majanos. Ah, pero yo no soy perfecto, pastor. Yo tampoco. Y esto no es un mensaje para los perfectos. De hecho, este era un mensaje para los que iban para el exilio. Para un pueblo que no se había portado muy bien. Que aprendamos a poner señales. Porque hay personas que vienen detrás nuestro. Y usted y yo podemos ser modelo para ellos. Amén. 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 Cierre sus ojos. No le voy a pedir que se ponga de pie. Ya vamos a terminar, hace mucho calor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado. Y gracias te doy, Señor, por elegirnos y escogernos para ser personas que sirven a otros en nuestra generación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, enséñanos a poner majanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que necesitan transitar un camino de vuelta? Dile, Señor, enséñame a poner señales altas. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Tal vez no hijos naturales, pero hijos espirituales o hermanos, gente que usted conoce que necesita transitar un camino de vuelta. Amigos, Señor, enséñame a ser uno que pone señales altas. Señor, que tu gracia en mi vida, dame la gracia, Señor, porque yo soy muy imperfecto, muy imperfecta, pero tú me has elegido así de imperfecto para servir los propósitos tuyos en mi tiempo, en mi época. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando a algunos de ustedes esta mañana, que Dios te está hablando y te está diciendo: es tiempo de volver a poner las manos en la obra, volver a poner las manos en el arado. Deja de menospreciarte, deja de mirarte a vos mismo. Yo te tengo aquí donde estás, yo te he elegido, yo te hago alguien que marca caminos como Vialidad Nacional. Amén y amén. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Mabel, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre, hija? Nara. Dios te bendiga, Nara. Dios le bendiga, Mabel. Denle un fuerte aplauso, Mabel. ¿Cómo es tu nombre? Francisco, bienvenido. Denles la bienvenida que están con nosotros hoy. Dios les bendiga. Esta es su casa, Visión Internacional es su casa. Y aquí estamos, somos una casa de puertas abiertas. Y ahora sí cierre sus ojos, que quiero bendecirlo antes de que... Ahora sí póngase de pie, pues ya nos vamos a ir. La hora ya nos ganó y a las 11 tenemos otro culto. Algunos hermanos capaz ya estarán llegando. Igual no lo apuramos para que salga, pero vamos a bendecirlo y vamos a despedir la reunión. Padre, gracias por tu amor. Yo bendigo la familia de la fe, bendigo esta casa. Bendecimos a Nahara, bendecimos a Francisco, Mabel. ¿Cómo se llama el bebé? Tantino, los bendecimos, Señor.
Te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que este día tú has estado ministrándolos a ellos también. Bendecimos, Señor, a cada hermano de la congregación. Bendecimos a los que estén de viaje, a aquellos que están fuera. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que tengas una linda semana. No te vayas sin saludar a tus hermanos. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos.